decir, el grado de la verdad está más cerca a la verdad 1 que a la falsedad 0. Ahora, si quiero trabajar con lógica difusa, debería saber qué significa variables lingüísticas. Este concepto se refiere al nombre del atributo en sí, por ejemplo, estatura. Estatura puede ser, por ejemplo, la media, ¿no? O sea, estatura puede ser la clase, todos los atributos, edad, estatura, sueldo. Estos nombres se refieren a variables lingüísticas. Ahora, otro concepto, el universo del discurso. ¿Qué significa? Significa la edad, cuáles los valores debería tomar esa variable lingüística. La edad puede tomar de un día hasta 100. La estatura puede tomar por ejemplo, de 10, de 20, 30 centímetros a 2 metros, etc. O sea, estatura puede tomar otros valores, no solamente continuo, puedo tomar valores altos, mediano, bajo, y es lo que se llama, los valores se llaman el universo del discurso. Ahora, conjunto crujiente, si vamos a traducir esto literalmente, se llama conjunto crujiente. El conjunto crujiente son los valores en sí. Por ejemplo, aquí me está diciendo si un conjunto, el conjunto de los números naturales es un conjunto crujiente. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 son miembros, ¿no? Son miembros del conjunto de números. Por ejemplo, yo digo, María tiene 22 años, Dana tiene 3 años más que María. Aquí yo tengo o sea, este valor es contenido, o sea, yo puedo entender, hago el cálculo y yo digo, 25 tiene Dana. ¿Qué significa conjuntos borrosos? Facisets. Cuando yo digo una persona alta, para cada uno de nosotros puede entender una persona alta debería tener más de 160 o 165. Cuando yo digo un bebé, para cada una persona de nosotros puede pensar que un bebé debería llegar hasta los 3 años. Otra persona puede decir, no, un bebé 2 años. Otras personas dicen, no, 2 años y 6 meses. Por lo tanto, esa confusión se refiere al conjunto difuso o borroso. Y quiere decir, esta es la gráfica que expresa qué significa conjuntos difusos. Aquí tenemos en el eje X la estatura, ¿no? Y del 0 a 1 es el grado de pertenencia de la membresía. Entonces, se puede visualizar de esta manera para las personas altas. Por ejemplo, si yo digo, tiene 6 pies, ¿no? Entonces, si tiene 6 pies, su estatura, o sea, su grado de pertenencia al conjunto de personas altas es 0, por ejemplo, es 0.7. ¿Por qué? Porque no es alta, porque para cada persona es diferente, por lo tanto hay un grado de membresía de pertenencia al conjunto de personas altas. Veremos también aquí este otro ejemplo. Este también para las edades, representa el conjunto de edades. Fíjense, bebé
del 0 a 2 años podría tener. Entonces, el grado de pertenencia, si para un bebé de 1 año, por ejemplo, podría ser de 0.8 en el eje Y. Un adulto tiene, por ejemplo, un adulto tiene 17 años, tiene un grado de pertenencia al conjunto de personas adultas. O sea, podría ser 0.8, o sea, más cerca al 1, que es el grado de membresía de 0 y 1. Por lo tanto, aquí puedo resumir que los valores de la variable lingüística que estoy usando, que estoy estudiando, va en el eje X, mientras en el eje Y va el grado de membresía o el grado de pertenencia al conjunto de personas o del conjunto de datos que yo estoy estudiando. Ahora, funciones de membresía del conjunto difusos. Un conjunto difuso A puede ser definido por su función de membresía MA. Las funciones de membresía vamos a verla ahorita tal cual como la estamos viendo para el conjunto difuso de bebé, membresía B de bebé y membresía de child de niño. Podrían preguntarse de dónde salieron esas funciones. Al final de esta presentación vamos a estudiar cómo determinar esas funciones, pero es muy importante saber tener esas funciones para saber calcular el grado de pertenencia o de membresía de la variable X al conjunto que estoy estudiando. ¿Cómo represento un conjunto difuso? Lo represento con una lista de pares. Esa lista, el primer valor de esos pares es el valor de la variable lingüística, coma, con el valor de la función de membresía. Por ejemplo, B y C. B, si B de bebé tiene 0 años, yo vuelvo a la función de membresía y calculo. Si es 0, quiere decir X menor o igual a 2, quiere decir debo aplicar 1 menos 0 a 2, me daría 1. Por lo tanto, si el bebé tiene 0, el grado de membresía es 1. Ahora, si el bebé tiene 2 años, yo vuelvo a mi función de membresía y digo, tiene 2 años, yo digo 1 menos 2 entre 2 es 1, debería darme 0. Y así yo digo, por lo tanto, aquí ¿qué es lo que queremos saber? Cómo representar un conjunto difuso. Entonces se representa por una lista de pares. El primer valor es el valor de la variable lingüística y el segundo valor es el valor de la función, ¿no?, calculado a partir de la función de membresía. ¿Cuáles son los operadores del conjunto difuso? Son tienen la misma idea, los mismos operadores del conjunto, de las operaciones de conjunto. Negación, tenemos not a, se refiere a negación, intersección, unión, y se puede también aplicar la ley de Morgan. También toma el operador del complemento. Ahora, ¿cuál es el complemento del grado de membresía 0,7? Es complemento siempre es 1 menos 0,7, me daría 0,3. Ese es el complemento. Por lo tanto, veremos aquí que el complemento de no bebé, fíjense, la membresía de no bebé de X es 1 menos la membresía de bebé. Por lo tanto, si no bebé
Cuando el bebé tiene 0, ¿no? Entonces, tiene 0, complemente es 0 porque aquí me dio 1 en la lámina anterior y 2 era 0, me da 1. De igual manera para el ejemplo del niño del child. Ahora, la intersección. La intersección es tomar el valor mínimo entre dos valores resultantes de la función de membresía. Aquí, por ejemplo, yo tengo cuál es la intersección del conjunto B de bebé y el conjunto de child de niño. La intersección, si el valor 0, 0, la intersección es el mínimo, por lo tanto es 0 para el segundo valor. ¿Cuál es el mínimo? Es 0 para el valor 2. Cuando la variable bebé es 2 y child 2, ¿cuál es la intersección? Es el mínimo, es 0. Y así, por lo tanto, B intersección C me daría este conjunto. Ahora, ¿cuál es la unión? La unión es el máximo. Por lo tanto, el máximo de la misma forma como aplicamos para calcular el mínimo que representaba o representa la intersección, aplicamos el máximo para obtener este conjunto de unión. Ahora, el containment. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, a veces, por ejemplo, en esta gráfica nos representa las personas adultas. Las personas adultas y las personas pensionadas. Si yo digo el conjunto de personas pensionadas, se contiene dentro del conjunto de las personas adultas. Por lo tanto, A se intersecta con P, A, conjunto de adultos, y P de las personas pensionadas. Y eso podría darse de esta forma. Por lo tanto, ese quiere decir como un subconjunto de un conjunto más grande. Ahora, ¿qué significa hedges? Hedges en lógica binaria, lógica booleana, tengo dos valores, 0 y 1. Yo puedo decir, está lloviendo, quiere decir 1. Puedo decir, no está lloviendo, quiere decir 0. Pero puedo decir, más o menos está lloviendo, quiere decir ni 0 ni 1, quiere decir 0.2, 0.3, 0.4. De igual forma, yo puedo decir muy alto, ¿no? Yo puedo decir alto es 1. Bajo, vamos a decirlo 0. Pero si yo digo muy, muy alto, extremadamente caro, esas palabras bastante guapo, y esos adjetivos que nosotros usamos, esto se refiere a hedge. ¿Cómo podemos representar esas palabras, ¿no? Usando conjuntos difusos? Se puede representar por medio de elevar el valor resultante de la función de membresía a un número. Puedo elevarlo dependiendo, por ejemplo, yo puedo determinar alto, muy alto, yo puedo decir, si es muy alto, elevo el valor al cuadrado. Muy alto, puedo elevarlo al cubo, y así. Entonces aquí, por ejemplo, persona o gente alta, un conjunto de 0.6 me dio la función de membresía. Pero cuando yo digo gente muy alta, puedo llevarla al cuadrado, y ahora el 0.36 representa, ¿no?, el
grado de pertenencia. Y así yo puedo, cuando yo digo bastante alta, puedo elevarlo a 1.3. Y así, entonces, ¿cómo puedo representar los heads elevando el valor a un número? Ahora, ya vimos esto. Vamos a ver otros ejemplos aplicando los operadores. Si es A unión B, tomo el máximo, ¿no? Entonces aquí tengo un ejemplo. A 0 unión 0.5, tomo el máximo 0.5. El cuadro que está a la derecha es un ejemplo de negación. Si es 0, la negación de 0 es 1, 0.5, la negación 0.5, y si es 1, es 1. Si tengo aquí A igual a 0.3, la negación es 0.7. Esto también seguimos con más ejemplos para los operadores. Aquí para la implicación, ¿no? Un nuevo operador para implicar, ¿no? Implicar. A implica B quiere decir negación de A unión con B. Y eso quiere decir negación de A, ¿no? La negación de A es 1 y el máximo con el máximo de B es 1, por lo tanto, A implica B es 1 y así voy. Hay otro operador de implicación que se llama el Gödel implication y es si A menor o igual a B, si es verdadero o falso, aquí me va a dar 0, 1, unión con B. Entonces, si yo digo en la segunda línea, A menor que B, sí, entonces yo tengo 1, 1 unión B es el máximo, me daría 1. Ahora, reglas difusas. Estas reglas, ¿no? Es una regla normal, si tengo A, entonces B. Una regla difusa tiene la forma si A operador X, entonces B igual a Y. O sea, Y aquí viene siendo como una clase. Si, por ejemplo, si la temperatura mayor que 50, entonces la velocidad del ventilador es rápida. Si la estatura, ¿no? O vamos a decir, si el tiempo de estudiar es corto, entonces la nota es débil, ¿no? Es baja. Ahora, inferencia difusa. La inferencia difusa, la más conocida, hay más de una, es el Mamdani. El Mamdani fue inventada por el profesor Ibrahim Mamdani en 1970 y fue usada por parte de él para controlar el motor de vapor que él estaba haciendo, ¿no? O sea, la lógica difusa se usa mucho en mecánica, en electrónica, para controlar máquinas. Y entonces se usa donde puedo usar para tomar una decisión o para recomendar algo. Vamos a tomar un ejemplo para aplicar todos los conceptos que hemos visto y para ver cómo podemos inferir en un sistema, cómo podemos tomar decisión. Tenemos un sistema médico que es imaginario, que se está diseñando para recomendar la cantidad de dosis de quinina a un paciente que ese paciente que podría tener malaria durante sus vacaciones. O sea, el paciente fue en viaje, es un viajero, y fue a unas partes a visitar y se quiere decidir si va a tomar, cuál es la dosis de quinina, se le va a dar dependiendo de algunas características de la zona que el destino que él visitó. Se va a contagiar, va a
contraer la malaria o no va a contraer la enfermedad. Por lo tanto, ese es el problema y vamos a resolverlo. Primero, el primer paso para resolver este problema es definir el conjunto difuso o las variables lingüísticas. Las variables lingüísticas, nosotros lo vimos con otros algoritmos, se llaman los atributos, ¿no? Las variables lingüísticas en este ejemplo, el primero es el promedio de la temperatura del área del destino, o sea, del lugar donde el paciente visitó. Se refiere con T. 2. El promedio de la humedad del lugar del destino que el viajero visitó y se refiere con la variable H. La superficie de agua y su proximidad, o sea, de tan lejos que estaba ese viajero de esa superficie de agua donde él visitó y se refiere con la variable P. La cuarta variable es industrialización del destino. ¿Qué quiere decir? El lugar donde él visitó, ¿hay industria o no hay industria? Y se va a referir con la variable I. Ahora, la temperatura, la humedad e industrialización pueden tener valores altos, bajos. Por lo tanto, van a tomar los valores H y L. Y la proximidad al agua, si estaba cerca o estaba lejos, con los valores N y F. Ahora, nosotros tenemos los valores crujientes, los valores naturales, o sea, los valores continuos que vamos a tener. La temperatura, si tenemos temperatura puede ir entre 0 y 100, humedad y industrialización. La proximidad al agua puede tomar valores crujientes entre el 0 y el 50. Ahora, funciones de membresía. El sistema me va a dar por el momento esas funciones de membresía. Para la temperatura, podemos ver como la temperatura va a tener dos valores, altos low y bajos high. Entonces, por lo tanto, el bajo es del 0 al 75 y vemos una parte de intersección que para los altos de 25 hasta el 100. Y esa parte, el triángulo de intersección de bajo y alto, es la parte difusa. Que vimos esta parte de intersección cuando vimos el ejemplo de bebé y niño. Había una intersección, o de niño y adulto había una intersección, porque cada persona podría ver desde su punto de vista cuál es el grado de membresía. Entonces, dadas esas funciones de membresía de TH, ¿no? Vemos que la función de membresía para la temperatura cuando es alta, H, está dada por X, para X, los valores de X mayor o igual a 25, se calcula por medio de X menos 25 entre 75. Para X menos de 25 es igual, el grado es 0. Y así también la función de membresía para la temperatura y los valores bajos, low. Seguimos de igual forma para la siguiente, o sea, estamos determinando o viendo las funciones de membresía. Ahora la estamos dando, ¿no? Al final de la presentación vamos a ver cómo se calculan o cómo se determinan esas funciones de membresía. Ahora, la segunda variable lingüística era la humedad. También la humedad toma valores low, bajos o valores altos. Para los valores
bajos se está dando esta fórmula x entre 100 y para los valores bajos es 1 menos x entre 100. Seguimos con la tercera variable lingüística y sus funciones de membresía. Es la proximidad al agua. Si es near, si está cerca, se da con la primera función que es mpn de x, ¿no? Y si es la función de membresía, si estaba far, lejos de la proximidad, ¿no? Estaba lejos, se da con la segunda función de membresía. Por lo tanto, ahora estoy citando las variables lingüísticas y las funciones de membresía. Todavía no hemos resuelto. Venimos a la cuarta variable lingüística, que es industrialización. También toma dos valores, que es bajo, ¿no? Valores bajos, low y high, altos. También aquí tengo la función de membresía de MIH, de X, MIL, para esta cuarta variable lingüística. Muy bien. Son 4 variables lingüísticas. Cada variable lingüística, según nuestro ejemplo, toma 2 valores y para cada valor hay una función de membresía. Ahora, también ¿qué es lo que vamos a predecir, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a inferir? Vamos a inferir la dosis de quinina, ¿no? De ese medicamento que vamos a dar al doctor, que debería recomendar al paciente o al viajero, ¿no? Que viajó. Tenemos también 3 valores. Toma esa variable del output, la variable de salida. Toma la variable, una very low dose, quiere decir dosis muy baja, dosis baja o dosis alta. Y se puede referir, ¿no? BLH. Por lo tanto, debo tener una función de membresía para el output. Vimos que en el input teníamos 4 variables. Para el output tengo una sola variable y debo tener sus funciones de membresía dependiendo de los valores que podría tomar. Por lo tanto, se está dando por medio de esta gráfica, y como toma 3 valores, alto, bajo y muy alto, por lo tanto tengo M, Q de quinina, V de very high, la primera función, la segunda función y la tercera función. Ahora, teniendo las variables lingüísticas, sus valores, sus funciones de membresía y esa gráfica, ahora debo tener las reglas. Las reglas deben estar dadas por el sistema, por el experto, ¿no? O se pueden construir a partir de algoritmos de minería de datos, ¿no? Ahora, teniendo esas reglas, la primera regla me dice, si la temperatura es alta y la humedad es alta, la proximidad al agua es cerca, la industrialización es baja, entonces la dosis de quinina es alta. La segunda regla, la tercera y la cuarta regla. Entonces, el sistema me está dando 4 reglas. ¿Cómo yo voy a inferir? Ahora, 3. Tengo 5 viajeros. Esos viajeros se le tomaron esa atributo, temperatura, humedad, proximidad al agua, industrialización. O sea, el primer viajero tiene 80, humedad de 10, proximidad 15 y la última variable 90. Y así, entonces vamos a tomar el primer viajero y vamos a ver con esos valores 80, 10, 15 y 90, cuál es la dosis de quinina se debería recomendar a él. Por lo tanto, ahora vamos a hacer la inferencia difusa. Yo agarro el primer valor, que es 80 temperatura, y empiezo a reemplazar para determinar en las funciones de membresía, para determinar el grado de pertenencia. Por lo tanto, yo debo reemplazar 80 tanto para TH y TL.
Por lo tanto, si es 80 mayor o igual a 25, yo digo 80 menos 25 entre 75 me daría 0.733. Igual para la membresía TL, temperatura baja, 80. 80 es menor igual, es mayor a, a 75, por lo tanto toma 100. De igual manera yo empiezo, ¿no? Aquí yo tengo 10 humedad, tengo que agarrar esa X igual a 10 y reemplazar en las funciones de membresía. Por lo tanto, la membresía de la humedad sea alta igual a 10 es 0.1. El grado de membresía para la humedad baja es 0.9. Y así empiezo, calculo todo para las 4 variables lingüísticas y para cada valor de ella. Al final, aquí tengo un resumen para todos los 5 individuos. Aquí leyéndolo, ¿no? MTH para el primer individuo, MTL, que es 0 para el primer individuo, MHH 0.1 para el primer individuo, MHL 0.9 para el primer individuo, y así. O sea, estoy resumiendo para los 5 individuos. Ahora, tengo el primer individuo y quiero determinar la dosis que debería recomendar el doctor. Entonces, estos son los valores que fueron calculados, que representan el grado de pertenencia a cada conjunto. O sea, cada conjunto de, por ejemplo, de temperatura alta o temperatura baja, humedad alta, humedad baja, y así para todas las variables lingüísticas. Y tengo las reglas. Empiezo a reemplazar. Temperatura alta, ¿cuánto me dio para el primer individuo? Es 0 para la primera regla, 0.733. Y humedad alta para el primer individuo, cuando es alta, humedad alta 0.1, coloco 0.1. Proximidad al agua es cerca, 0.833. Y así empiezo a reemplazar. Y digo, fíjense que tengo aquí un círculo en azul y digo, como es AND, ¿qué hago? Con el AND agarro el mínimo. Entonces, agarro el mínimo y me da 0. Para la segunda regla, si la industrialización es alta, vuelvo aquí, y H alta es 1, por lo tanto coloco 1. Quinina, la dosis de quinina es baja, es 1. Entonces, ¿qué hago aquí? Entonces, aquí es 1 al final, no tengo nada. Para la regla 3, de igual forma, pero aquí ellos toman AND y OR, AND y OR, y toman el AND y el OR, y toman el mínimo, que es 0, después toman el AND, que es el mínimo, toman el máximo, si es OR, y toman el AND, es el mínimo, al final me quedaría 0.1. Muy bien. Agarro ahora, estas son las reglas, fíjense, la regla 1, 2, 3 y 4. Mirando acá, regla 1, 2 y 4, ¿no? Para todas las personas, estos son 5 individuos. La primera persona me dio regla 1, 0, regla 2, 1, regla 3, 0.1 y regla 0, 1, y eso lo vimos aquí, ¿no? En esta lámina. Ahora, podemos ver que tenemos dos reglas, me está dando high dosis, o sea, una dosis alta, por lo tanto, aquí yo tomo el valor máximo, por lo tanto, yo tengo para el valor máximo entre el 0 y el 0.1 para el primer individuo, tomo el 0.1. Entonces hago una fusión, si tengo más de una regla, predice la misma etiqueta. Ahora,
ya calculé la salida de cada regla, pero todavía no he calculado el porcentaje de dosis que se debería recomendar al individuo. Entonces hago aquí lo que se llama desfasificación, o sea, el proceso contrario de fasificación. Ahora, para el primer viajero, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dosis, el valor crujiente o el valor continuo que se debería recomendar? Aquí yo tengo 0.1, 0.1. ¿Se acuerdan aquí? Para 0, 0.1, 0. Entonces, aquí están. Y vengo para acá. Para very low dose, para una dosis muy baja, es 0. Por lo tanto, aquí cae en el eje 0. Pero low dose, ¿no? Aquí L, cae L, low dose, me está dando 1, por lo tanto, abarca toda esta parte, este triángulo, y se pone en gris, se sombrea. Dosis muy alta me da el valor 0.1, por lo tanto, dosis muy alta, agarro 0.1 y sombreo solamente en una forma recta esta parte. Ahora aplico el centro de la gravedad. ¿Cómo hago? Agarro aquí 0 a partir del 1, después 0.9 y multiplico con un paso. Normalmente